A ver, yo tuve, digo, una ventaja con respecto, digamos, a mis compañeros de colegio y es que yo ya como desde tercero de bachillerato sabía que quería estudiar comunicación social y que quería dedicarme a deportes, básicamente. ¿Por qué? Porque primero los practicaba, segundo me gustaban mucho. En quinto primaria en el colegio no había campeonatos internos y yo le pasé la idea a los profesores de educación física, entonces ellos pues como que sí, como que no, pero me dijeron, bueno, si usted los quiere organizar y usted se hace responsable, hágalo. Y yo asumí la responsabilidad de organizar los torneos internos en el colegio, entonces cuando no estaba jugando con mi curso estaba pitando, cuando no estaba pitando estaba en la organización, no me quedaba tiempo para almorzar, entonces yo sabía que lo mío era deportes, yo jugaba en el equipo del curso y jugaba en la selección del colegio. Y un poco era una jugadora frustrada de baloncesto, frustrada porque desafortunadamente en esa época el baloncesto femenino pues era muy mínimo, muy reducido en Colombia, pues nunca ha sido aquí profesional y no tenía los recursos para irme a estudiar al exterior y formar parte de alguna selección por fuera. Entonces yo me di cuenta que pues yo quería seguir jugando básquetbol, pero que ya el nivel que yo quería lo tenía que realizar un poco como con mi carrera. Por eso me decidí por estudiar comunicación social y dedicarme básicamente a los deportes. Lo tenía claro, como les digo, desde que estaba en el colegio. Terminado el colegio también me pasó algo muy curioso. Yo fui a la Universidad de La Sabana, que en su momento quedaba aquí en la ciudad de Chapinero, cerca de la 72, y el día que empecé a caminar, digamos, por esas calles, yo sentí que yo iba a estar ahí y pues empecé a estudiar comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana. Estando ahí me vinculé muchísimo con bienestar universitario, con el equipo de la Universidad de Baloncesto, con el de mi facultad. A mí me escogieron como representante de deportes ante bienestar universitario. Y ya terminando mi carrera haciendo tesis, hubo una crisis del director de deportes de la universidad y como yo ya venía un poco trabajando con bienestar y en deportes básicamente, me pidieron el favor de que me hiciera responsable de la oficina de deportes mientras nombraban a una persona que ellos querían, que pues era básicamente un edufísico, que no era mi caso, y entonces también empecé a trabajar con bienestar, a manejar todo el tema de los torneos, de los equipos y demás. Entonces todo lo mío ha estado muy siempre como alrededor de los deportes. Estando ahí en la universidad, Hernán Peláez, en la polémica de los deportes, que era el programa más importante que había en radio deportiva por las noches en el horario prime de 7 a 9, tenía una chica de la universidad practicante a la que le dijo que él quería probar una voz femenina en ese programa. Entonces Hernán Peláez quería probar una voz femenina y le dijo a esa chica que trabajaba en Caracol haciendo prácticas, que era de la universidad, que por qué no le colaboraba, que él la quería meter al programa. Entonces ella le dijo que no, que ella pues no entendía ni hablaba de deportes, pero que iba a buscarle a alguien en la universidad que le llamara la atención y que le pudiera servir para lo que él quería, y pues así fue que llegaron, digamos, a mí preguntando en bienestar universitario. Me entrevisté con él y me citó y empecé a ir al programa. Desafortunadamente en esos días eran las épocas en que Hernán iba a todo eso de ciclismo, entonces en esa época también las 3 carreras grandes, Tour, Giro y Vuelta a España, eran seguidas. Entonces él se iba casi por 3 meses y yo apenas llevaba como 8 días en el programa. Entonces yo pues igual seguí yendo a pesar de que él se fue, pero pues ya no era lo mismo porque digamos que él era el que me respaldaba a mí, entonces si yo iba bien, si no iba tan bien, casi no me dejaban hablar, era poco lo que me pedían mi opinión. Y pues estando un poco en eso, un compañero de mi curso, compañero del curso sí, en la universidad, de la carrera, me dijo que él estaba haciendo prácticas en Super y que el jefe de él, que hacían un noticiero, iba a comprar los deportes en Radio Super y que estaba armando grupo, que él le iba a hablar de mí. Y el señor efectivamente lo hizo, el señor me escuchó y me llamó. Y me dijo que me proponía ya cubrimiento de una fuente, ir a programa diario, hacer el fútbol, porque ellos iban a transmitir el fútbol y demás. Y pues tomé una decisión, pues no puedo saber ahorita si buena o mala, pero decidí irme de Caracol y de ese programa y dije, pues cuando esté más madura, cuando esté más grande, cuando sepa más, espero regresar. Por ahora yo necesito empezar a hacer carrera y me están ofreciendo, digamos, ya un trabajo de fuentes y demás, que solo venir al programa aquí a opinar. Y me fui y empecé realmente toda mi carrera ya en radio, allá en Radio Super con el programa, que era por las noches de lunes a viernes, y el fútbol ya, las transmisiones oficiales de fútbol.
Mi primera transmisión fue casi la semana en que yo entré allá, ya había fútbol el fin de semana y yo pensé que iba de pronto a meter notas, a apoyar o lo que fuera, pero cuando ya llegué al estadio, el director me dijo, mire, este es su asistente, aquí está el cable, aquí está su micrófono, sus audífonos, su radio, se va para el vestuario del visitante, porque también cuando yo llegué ahí ya me asignaron una fuente y me dijeron, usted va a cubrir todo lo que sea Millonarios, y había otra persona que cubría Santa Fe. Entonces también desde esa época me asignaron la fuente de Millonarios, que es un poco la que he cubierto durante toda mi carrera. Y me fui para el vestuario, en ese momento, ese día era local Santa Fe, entonces me tocaba el equipo visitante y ese visitante era América. El América, el doctor Ochoa, que tenía vetada a la prensa en general, y pues yo me puse como reto tratar de hacer lo que hablara. Digamos que él lo hizo, más no al aire, pero sí me explicó y me dijo, yo de Mil Amores le colaboraría, porque yo sé que usted está empezando, me lo ha contado, pero si yo le hablo a usted, así no le hable a los otros, todo el mundo va a meter el micrófono, y entonces ¿dónde queda mi veto? Yo entendí lo que él me dijo, lo que necesite acá. Fue muy amable, me entró al vestuario, pude hacer notas. Me acuerdo que Bataglia, el primero que entrevisté al aire en una transmisión fue Juan Manuel Bataglia, estaba sobre la mesa de masajes, lo estaban masajeando y estando ahí le pude hacer la entrevista y me fue muy bien. El doctor Ochoa, digamos que no me habló al aire, pero me entendió y me dijo que lo hubiera querido hacer. Me colaboraron en todo lo que quise y pude hacer perfectamente mi trabajo y esa fue mi primera transmisión. Entonces digamos que así fue que realmente empecé en los medios. Desafortunadamente desde esa época ya había los famosos espacios arrendados y este era un arrendado del jefe mío, y en ese diciembre, pues como él también tenía el noticiero, empezó como a deberle a la emisora, y esos espacios arrendados de buenas frecuencias eran muy pedidos, entonces había gente armando grupos y como él no terminó bien en la emisora porque debía platas, le quitaron el programa y se nos acabó, como se dice, el trabajo. Empezó el siguiente torneo y pues yo no me había vinculado sino como hasta marzo, diga usted, porque Marco Antonio el Emperador, el narrador, que en paz descanse, fue cuando lo sacaron de Caracol. Entonces él compró el espacio de La Voz de la Víctor, que existía en ese momento, pertenecía a Super y era la mejor frecuencia que había del país. La mejor frecuencia en Bogotá era La Voz de la Víctor, que hoy está la que es Radio Super. Y él armó grupo y entonces alguien me dijo y me acercaron a él, me entrevisté y me dijo, listo, venga y empieza a trabajar. Ahora yo te hablo de que son trabajos, pero eran trabajos no pagos, porque eran prácticas, yo estaba estudiando, no me había graduado, no me pagaban, pero ya tenía que cubrir una fuente, tenía que llevar noticias, tenía que ir al programa, iba a las transmisiones, pero era lo que realmente a mí me gustaba y me llamaba la atención, entonces ahí seguí con La Voz de la Víctor. También fue algo que no duró mucho porque pues Marco Antonio era el que pagaba de su bolsillo todo eso, y ya en junio le dieron la posibilidad de irse para Caracol Cali, ya pago, ya con contrato, y entonces pues digamos que también terminó el grupo y se fue para Cali y ahí quedamos todos otra vez como mirando para el techo. Para el segundo semestre armaron un grupo en La Voz de Bogotá con gente que yo ya conocía un poco del medio y ya conocía mi trabajo, me pude vincular con ellos. Estando ahí en La Voz de Bogotá vino también la posibilidad de hacer televisión. El que era el narrador en ese momento nuestro era uno de Medellín que venía solamente a los partidos los fines de semana, porque él era el director de Cromadeportes de Cromavisión, que era un programa de televisión deportivo de los días domingos por la tarde. Y yo ya trabajaba con él conoció mi trabajo un tiempo y cuando menos pensé me ofreció y me dijo que estaba sin asistente de dirección y sin periodista para el programa, que si quería seguir mis prácticas allá y que él me quería llevar. Entonces me fui, teniéndolo de radio, o sea, no dejándolo de radio, me fui a hacer también televisión. Tengo el placer de ser la directora, la asistente de dirección que más le duró a él, porque no le duraban, decían que todo el mundo le duraba 1, 2, 3 meses, yo estuve un año, y un año muy bueno para mí porque era hacer por primera vez televisión, pero terminaron muy mal las cosas con ese director porque desafortunadamente, finalizando el año, él empezó a ser candidato, o se presentó para ser candidato de ser narrador del fútbol visitante en Antena 2, y fue cuando a mí de Antena 2 me llamaron para tener la posibilidad de ir a cubrir Millonarios allá, porque la persona que lo cubría lo habían echado. Entonces estaban buscando quién cubriera Millonarios y me llamaron a mí dentro de los candidatos, hice la entrevista, hice todo
y pasé y me quedé con el puesto y resulta que él no. Y eso él lo tomó a mal y empezó a cobrarme y a decirme que yo ya era competencia de él en radio porque pues él seguía en Voz de Bogotá y que por lo tanto no me volvía a dar el crédito en el programa. Entonces pues ahí ya hubo una pelea porque una cosa es radio, otra cosa es televisión, nada que ver lo uno con lo otro. Sin embargo pues su comportamiento no fue profesional. Yo seguí, en Antena 2 sabían que yo hacía ese programa y nosotros teníamos por esa época programa por la noche a las 6 de la tarde y me dieron el permiso para no ir porque yo tenía que ir por las tardes a la oficina de Cromavisión y entonces me daban el permiso para no ir, pero yo tenía que salir por radio, por teléfono, perdón, haciendo el informe. Yo cubría otra vez Millonarios, o sea, ya me habían asignado Millonarios y me dejaron ahí. Entonces yo tenía que llamar a la hora del programa a hacer el informe de Millonarios y él sabía que yo tenía que llamar y que el programa era a las 6 y a esa hora se le ocurría ponerme todo, llamarme para que yo no saliera y tuviera problemas allá, pero realmente nunca los tuve. Entonces al final digamos que él no encontró otra opción para sacarme, sino que me dijo, mire, vamos a hacer una cosa, ni usted me aguanta a mí ni yo me la aguanto a usted, entonces usted renuncie y diga que es que en Antena 2 no le dan más permiso. Entonces yo le dije, no, primero yo no voy a renunciar y segundo al contrario, Antena 2 me ha dado más respaldo que usted me ha dado acá. Y eso fue una pelea que al final me tocó hablar con el dueño de Cromavisión y exponerle el caso porque era un poco de acoso laboral, eso. Y resulta que él me dijo que él no tenía más plata para contratar a nadie más, que él era de los más baratos que había y que no podía hacer nada. Le dije, bueno, listo, muchas gracias, hasta luego, y me fui. Y ya después seguí haciendo puro radio, volví a Super, pero ya Super como tal. Bueno, me vinculé con Antena 2 y ahí estuve 15 años y medio en el programa de Planeta Fútbol que dirige Carlos Antonio Vélez. También fue algo muy curioso y muy chévere porque les voy a contar porque ellos nunca habían tenido una mujer haciendo deportes. Y digamos que a nivel directivo pues a mí no me conocían mucho, los colegas sí, porque lo veían a uno en el estadio siempre y en las otras transmisiones. El día que yo fui a hacer contrato, el jefe personal me llamó, me citó para firmar contrato y me acuerdo mucho que estando con él, llamó a David Cañón, que era el director de deporte en ese momento, y le dijo delante mío, ¿qué tipo de contrato le vamos a ofrecer a ella? ¿Qué tipo de contrato va a firmar ella? No sé. Y palabras más, palabras menos, porque después me lo ratificaron, David Cañón le dijo, no, eso hágale un contrato provisional, que eso yo no creo que aguante 3 meses. Y estuve 15 años y medio. A los 15 años y medio tuvimos muchos problemas con el señor Carlos Antonio Vélez. Desafortunadamente habíamos tenido que denunciarlo a presidencia por maltrato, por acoso, por malas palabras y todo eso. Y él pidió, cuando lo llamaron a descargos de los temas que nosotros habíamos expuesto en presidencia, él pidió cambio de grupo, dijo que no quería trabajar más con nosotros y pues la empresa afortunadamente nos respaldó a nosotros y le dijo que pues que si había un grupo en Antena 2 del cual no había una sola queja, sino buenas calificaciones y buenos comentarios, era el nuestro. Entonces él no encontró argumentos de respaldo en la empresa para sacarnos, además le dijeron no hay nadie de su grupo que tenga ni siquiera una anotación a hoja de vida. Entonces a partir de ese día él se dedicó a mandarnos anotaciones a la hoja de vida para buscar nuestra salida y la fue logrando poco a poco hasta que nos fue sacando a cada uno de los que estábamos allá. De ahí pues bueno, tuve un tiempo de para total, volví también a Super, ahí estuve como 1 año y medio, después volví a Todelar otra vez, ya al programa del Gran Debate, que era de lunes a viernes, el programa Prime de Todelar también de 7 a 9, ahí estuve 2 años.